Hoy vamos a mirar con lupa uno de los eventos más conocidos de la historia, pero desde un ángulo que casi nunca se toca, el médico y fisiológico. Usando análisis históricos y médicos, vamos a examinar las últimas horas de la vida de Jesús para entender el terrible peaje que sufrió su cuerpo. La pregunta clave que nos va a guiar es esta. Más allá de lo que se cuenta, ¿qué nos dice la ciencia forense y la medicina moderna sobre el trauma extremo de una crucifixión? Vamos a tratarlo casi como una investigación científica. Los relatos históricos, si se leen con ojo médico, están llenos de pistas que pintan un cuadro increíblemente preciso del sufrimiento humano. Así que vamos a desgranar esos detalles paso a paso. Pero a ver, la terrible experiencia no comenzó en la cruz, ni mucho menos. Empezó mucho antes, con un agotamiento físico y mental extremo que básicamente preparó el cuerpo para el trauma que estaba por venir. El calvario empezó con unas 36 horas sin dormir, y a eso hay que sumarle el esfuerzo de caminar unos 4 kilómetros de un lado a otro entre juicios y audiencias. Un estrés físico y psicológico brutal para cualquiera. En Getsemaní, los textos describen un fenómeno llamado hematidrosis. Es algo rarísimo. La agonía mental es tan bestia que los pequeños capilares alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen, y la persona literalmente suda sangre. Esto ya nos da una idea del nivel de angustia que había incluso antes de la tortura física. Pasamos ahora a la siguiente fase, la flagelación romana. Y ojo, esto no era un simple castigo, era un método sistemático, brutal, diseñado para llevar a la víctima al borde de la muerte. La tradición dice que le dieron 39 latigazos. Era el número habitual, para no pasarse del límite legal judío de 40. Pero lo realmente devastador no era el número, sino el instrumento que usaban. El látigo romano no era una simple correa, llevaba trocitos de hueso de oveja incrustados, diseñados para cortar y arrancar la piel, y bolas de plomo en las puntas para causar moratones profundos en los músculos. Cada golpe, literalmente, arrancaba trozos de carne. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del daño, se calcula que las heridas de esos 39 latigazos habrían necesitado unos 2.000 puntos de sutura para cerrarse. El trauma y la pérdida de sangre eran masivos. Y por si fuera poco, la corona de espinas. El cuero cabelludo es una de las partes del cuerpo que más sangra. Clavar ahí cientos de espinas de más de 2 centímetros de largo habría provocado una hemorragia muy difícil de controlar. Y ahora sí, llegamos al evento central. Los romanos llevaban siglos perfeccionando la crucifixión. No era algo improvisado, era una ciencia del dolor, calculada para maximizar el sufrimiento y alargar la agonía lo más posible. Al condenado se le obligaba a cargar el travesaño de la cruz, el patíbulo, que pesaba entre 55 y 70 kilos. Llevar ese peso sobre una espalda ya destrozada por los latigazos era una tortura en sí misma. La madera en bruto se clavaría en las heridas abiertas a cada paso. Aquí tenemos que corregir una idea muy común. El arte siempre muestra los clavos en las palmas de las manos, pero desde un punto de vista médico eso es inviable. La carne se desgarraría por el peso. La realidad es que los clavos se ponían en las muñecas, atravesando un ligamento muy fuerte que sí puede soportar el peso del cuerpo. Y aquí está la clave de la crueldad romana. Sabían exactamente dónde clavar. Evitaban las arterias principales para que la víctima no muriera desangrada rápido, pero iban a propósito a por el nervio mediano. Esto provocaba un dolor agudísimo, constante, como una descarga eléctrica recorriendo todo el brazo sin parar. Una vez en la cruz empieza la verdadera tortura fisiológica. El simple acto de respirar, algo que hacemos sin pensar, se convierte en un ciclo de dolor insoportable. La mecánica para poder respirar era una tortura. Al colgar de los brazos, el diafragma se contrae y el aire entra, pero para soltarlo, para exhalar, había que hacer un esfuerzo brutal. Empujar hacia arriba con los pies clavados y tirar de los brazos, raspando la espalda hecha un mapa contra la cruz. Cada respiración era una decisión dolorosa. Esto nos lleva a una conclusión impactante. Si para exhalar se necesitaba ese esfuerzo agónico, hablar era todavía más difícil. Cada palabra pronunciada desde la cruz requería ese mismo movimiento dolorosísimo. Fue literalmente un sacrificio. Y con todo esto llegamos a la pregunta final. ¿De qué murió exactamente Jesús? Y lo más intrigante, ¿por qué ocurrió tan rápido, en solo unas 6 horas, cuando algunas víctimas podían sobrevivir días en la cruz? Las teorías médicas más habituales para la muerte por crucifixión son el shock por la pérdida de sangre o la asfixia por agotamiento, pero en este caso, la evidencia del relato parece que no encaja del todo con estas explicaciones. Vamos a analizar los hechos que no cuadran. ¿Estuvo consciente hasta el final? ¿No en estado de shock? La pérdida de sangre, aunque fue mucha, fue controlada por la propia técnica romana. Y no le rompieron las piernas, que era el método para acelerar la asfixia.
Médicamente, que un hombre sano de 33 años muera en solo 6 horas es inesperadamente rápido. La prueba forense clave llega después de la muerte, cuando un soldado le clava una lanza en el costado. El texto dice que salió sangre y agua. Médicamente, esto se interpreta como la separación del plasma y los glóbulos rojos, un proceso que ocurre en la sangre ya coagulado después de morir. Esto indica que ya llevaba muerto al menos media hora. La fuente que analizamos llega a una conclusión sorprendente. Desde una perspectiva puramente médica, no hay una explicación convencional para que la muerte ocurriera en ese preciso momento. El colapso fisiológico no parece encajar con los tiempos. Por eso, al no encontrar una causa puramente fisiológica, la fuente propone una explicación que va más allá de la medicina, citando este pasaje. La conclusión a la que llegáis es que la muerte pudo no ser una consecuencia inevitable del trauma, sino un acto de voluntad. Y cerramos con esta reflexión. Más allá de este caso concreto, este análisis nos obliga a preguntarnos por los límites de la resistencia humana. ¿Hasta qué punto puede la voluntad influir sobre la fisiología en situaciones de sufrimiento extremo? Es una pregunta que trasciende la historia y, la verdad, da que pensar.